el día de hoy. Look, get him, dude. Good. I don't know, that's... Bailey Counterboard, decidido a caminar una apacible caminata en compañía de un amigo, se aventuró por un sendero solitario, sin sospechar que aquel día su cámara inmortalizaría una imagen que lo atormentaría hasta el final de sus días. En un fugaz instante, ambos avistan algo inquietante, una presencia extraña que se desliza entre la maleza. Where the hell did that thing go? I had to be scared, dude. What the f is that thing? Do you see it? I hear the bushes move. What the hell is that thing, man? Are you getting it on the camera? Yeah. Hold on. Good. Where'd it go? It's behind those bushes, man. Look. Oh, shit. Oh my God. What is that thing, man? I didn't know it was that big. It's not coming up here, is it? No, I don't even think it recognizes us, man. Calm down. Be quiet. What's it doing, Ethan? What is it doing, man? Be quiet. What in the fuck is that thing? Is that a fucking bear? What the fuck is that? Doesn't even know it's What the fuck is that thing, man? Oh my God. ¿Qué demonios es eso que se desplaza a través de los arbustos? Al principio, apenas se distingue una sombría silueta, asemejándose más a un ser sombra. Sin embargo, a medida de que la imagen se hace más nítida, se revela una criatura corpulenta, cubierta por un pelaje denso y oscuro. Esto ha llevado a numerosas especulaciones, infundiéndose la creencia de que Bailey capturó la evidencia más escalofriante de la existencia de Pie Grande. Pero dime, ¿qué piensas tú? En los comentarios. Las implacables entidades del inframundo no discriminan al elegir a sus víctimas, pues no les importa la edad, el género ni las circunstancias que rodeen a sus objetivos. La cruda realidad es que cualquier persona puede convertirse en presa de una posesión demoníaca, como la desafortunada joven que presenciaremos a continuación. La escena se desenvuelve con la joven retorciéndose en el suelo, contorsionando su cuerpo de manera antinatural. Al observarla detenidamente, es posible apreciar cómo está al borde de fracturar sus propios huesos. Sin embargo, lo que añade aún más extrañeza a este inquietante video es la actitud de la madre, mientras el padre y la hermana
se levantan atónitos. Ella muestra una apatía perturbadora, lo cual ha llevado a concluir que también está poseída. La escasez de contexto en el clip limita nuestra comprensión de lo que realmente ocurre en esta impactante escena. No obstante, te insto a compartir tus teorías e interpretaciones en los comentarios. El mayor temor que puede atormentar a un padre se materializa de manera más aterradora cuando, durante un apacible paseo por el bosque, sus dos hijos se ven amenazados por una presencia desconocida. Los pequeños caminan despreocupadamente, ignorantes del peligro que se cierne sobre ellos, cuando de repente algo surge de las sombras de los árboles, moviéndose de manera siniestra. Keith! Get up here! Get away from him! Come on, guys! You okay? ¿Pero qué diablos es eso? Estoy seguro de que todos coincidiremos en que esa entidad no es de origen humano. O, en el peor de los casos, podría ser alguien oculto detrás de un disfraz, lo cual, por supuesto, resultaría igualmente alarmante. Mientras el padre grita desesperadamente y los niños corren hacia su protección, esa cosa prosigue su camino, aparentemente perdiendo interés en ellos. Sea una fuerza sobrenatural o un posible acosador, lo verdaderamente relevante es que los pequeños se encuentran a salvo y fuera de peligro. El renombrado investigador paranormal Franco TV se adentra en las profundidades de la noche en un lúgubre cementerio con el objetivo de localizar la tumba de la bruja, un sepulcro que albergaría los restos de una poderosa hechicera cuya presencia se dice que deambula por los terrenos del mausoleo cada noche. But this is another tomb I kind of want to look at. Ooh. What is that? Another bag. Look how old these things are. So much cobwebs on them. I heard whispering in here. Look at this. Those are some black candles. Right there. Inside the bag. That's the other torn up torso. And if you look right here, these are the pictures. Either somebody wants something bad to happen to them, there's writing on it too. Look. Oh no. Somebody wants something bad to happen to the whole family. Look. Or good. I don't know. That's... You guys let me know. I'm not an expert, but... There's little kids in there, I think.
mannequin doll has a picture of someone's face strapped to the face of it. Franco descubre señales inquietantes de rituales satánicos tanto en la entrada como en el interior del sepulcro, sugiriendo que algunas personas buscan refugio en el poder de esta bruja para dar vida a sus propios oscuros deseos. Sin embargo, la pesadilla apenas comienza, ya que Franco se enfrentará a sucesos aún más aterradores que le helarán su sangre. That is creepy. That's the basement area. Right in there. That's the basement area. Right in there. Right in there. Side area where people end their lives. I kind of want to look at this place. See if I could probably get some stock footage from it or something. What the hell is that? En primer lugar, una siniestra silueta humana se materializa ante Franco, pero cuando éste enciende las luces de su cámara, la figura desaparece sin dejar rastro. Luego, un rostro sombrío lo observa desde el umbral de una capilla, solo para desvanecerse misteriosamente, sin ninguna explicación. ¿Podría tratarse del espectro de la bruja que acecha a Franco? Te insto a compartir tus pensamientos en los comentarios. Tenemos nuevo servidor de Discord. Allí estamos haciendo la comunidad de la familia Phantom. Puedes encontrar distintas salas, compartir con nosotros tu experiencia paranormal y más. Únete a la familia Phantom en Discord en el link que encontrarás en la descripción y primer comentario fijado de este video. Y no te vayas de este video sin comentar en la caja de comentarios #Familia Phantom. En lo más profundo de la exuberante naturaleza, en un remoto y aislado pueblo de Yucatán, México, subsiste una cultura ancestral que ha desafiado incansablemente los embates de la modernidad humana, preservando con tenacidad sus arraigadas raíces mayas. Es en este enigmático lugar donde nuestro colega y amigo, el documentalista, decide adentrarse, dispuesto a entablar un encuentro cara a cara con un auténtico X-Men maya, un chamán cuyos poderes actúan como un puente que conecta el mundo de los mortales con lo divino. Este enigmático custodio del conocimiento ancestral maya emplea rituales ancestrales, hierbas sagradas y profundos trances para sanar a los enfermos, vislumbrar el porvenir y equilibrar los elementos mismos de la existencia. En esta ocasión, además de llevar a cabo una entrevista reveladora, el documentalista pretende aprovechar la oportunidad para someterse a un ritual de purificación, en aras de desterrar las energías negativas que pudiesen acosarlo. Sin embargo, durante este fascinante proceso, emergen unas voces sobrecogedoras e insólitas que no deberían estar ahí. Hey,
Katik te chiola leti, nisuku, te shun kanan kashesti, te shun kanamulesti, te shun tulpachi, kesti, te shun suku, kesti, te shun balanesti, te shun alushes, te kanan kasho, te kanan mulo, te tulpachi, te shun kosti venga, te mi vistich kreditat kapate te dio tos coins la mi, te mi, if folk of things to fish. Takinach kultura kakaso. Tushkupi mano shimba in da bia. Kaki kani fula ka tuyum tingesh. Ishko optula kakana chaktula kari. No. Ish ma lish. Ish shimba tula kuncho. Reach kaba in idut school kakaba in to kaba apal aspitil kinich ahaw. The Indian. Yeah. There. Hok oktulaka kay namu hok oktulaka mu yaho kaki puspa haktulak laho nalo yatatulak lawin ka. Takaba ikich kanayun tukaba apal asipil kinich ahaw. Listo, hermanito. ¿Qué oscuros significados ocultan estas perturbadoras voces? ¿Será acaso manifestaciones malévolas desatadas por el ritual de limpieza? Hay quienes afirman que aquellos que se adentran en los dominios de lo paranormal suelen atraer entidades diabólicas, impregnándose con sus presencias malignas. ¿Será posible que nuestro apreciado amigo, el documentalista, haya quedado envuelto en estas esencias malditas y que luego éstas fuesen expulsadas con el ritual? O por otro lado, podría tratarse de los espíritus ancestrales mayas, compañeros inmateriales del chamán en su sagrada labor. Dime, ¿qué piensas tú? En los comentarios. Y si quieres ver todo este video completo, abajo en la descripción te dejaré el enlace. Espero que este video te haya gustado. Las personas que ves aquí son las que me han apoyado durante todo este mes suscribiéndose a través de la membresía del canal. También quiero agradecer a todos los que se han pasado a mi canal de Twitch y se han suscrito. Y en este espacio quiero agradecer especialmente a Cari, Katrina y Adele por haberse suscrito en ambos canales. Si tú quieres pertenecer a la familia Phantom y aparecer en los próximos videos, ya sabes qué hacer. Te puedes suscribir por membresía del canal o puedes pasarte también en mi canal de Twitch. Mi nombre es Danny Phantom. Gracias por ver.